de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Bueno, realmente hay muchas cosas para poder hablar, para poder dialogar con todos ustedes. Hay muchos títulos en diferentes sitios internacionales recientes de las últimas horas. Y vamos a llegar con un analista internacional. Ha venido varias veces acá a Remix de Noticias, Gabriel Puricelli. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo definís lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días en Brasil? Bueno, es el final de un proceso largo de ruptura de la coalición gubernamental entre el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, un proceso que empezó hace más de un año, porque apenas reelecta Dilma hubo ya escaramuzas entre los dos partidos, la elección del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil a principios de 2015 ya fue motivo de una diferencia seria entre el Partido de los Trabajadores y el PMDB. En octubre del año pasado el PMDB lanzó un plan económico alternativo, es decir, es la culminación de un proceso que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño vino preparando hace tiempo bajo la batuta de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y hoy apartado de su cargo por cargos de corrupción, y al que un poco más tarde se le sumó quien termina siendo el beneficiario de toda esta situación, Michel Temer, que llega a la presidencia después de haber compartido fórmula presidencial en 2 ocasiones con Dilma Rousseff. Raro, ¿no? Bueno, en realidad la región se está empezando de alguna manera a acostumbrar a procesos de este tipo, porque para ver el proceso brasileño hay que mirar antes un proceso similar que se dio en Paraguay. Claro. La gran diferencia con el proceso paraguayo es que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y la oposición, que en este caso lo acompañó, fue muy prolijo en cuanto a seguir el rito formal del juicio político, que en el caso paraguayo se pasó por alto por completo y destituyó al presidente en solo 48 horas. Ahora, Gabriel, durante todo este tiempo se ha hablado de golpe institucional o golpe blando. El tema es que hay que separar, por un lado, lo que es la corrupción personal, en este caso de Dilma Rousseff, de las violaciones del Estado que ha hecho con cuestiones de concesiones a diferentes bancos. ¿Cuál es el tema para vos principal, el costo mayor para Dilma Rousseff de la acusación que le han hecho por este impeachment y esta suspensión de 180 días? En la búsqueda, el perfil, donde han tirado directamente al blanco, que ha herido directamente a Dilma Rousseff, que dicen que ya en los últimos meses no estaba gobernando más. Bueno, Dilma Rousseff estaba herida desde el año 2015, cuando empieza a aplicar un ajuste fiscal muy brutal, que más bien había sido lo que había prometido el perdedor de las elecciones, Aécio Neves, y no lo que había prometido la propia Dilma para ganar esa elección. La caída de la popularidad de Dilma en el año 2015, que ya no se recupera en ningún momento de los últimos 12 meses, es el factor decisivo. Es decir, aquí el Partido del Movimiento Democrático Brasileño no hubiera avanzado y la mayoría del partido no se hubiera convencido de que había que ir en contra de Dilma, porque aquí también hay que tener muy en cuenta que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño fue aliado del PT desde la primera presidencia de Lula, pero siempre hubo una división interna respecto de si había o no había que apoyar al PT. Los que planteaban que había que acompañar al Partido de los Trabajadores fueron mayoritarios hasta este año y se volvieron minoritarios y prácticamente no hubo ya ninguno indisciplinado a la hora de votar el impeachment. Así que si hubiera que identificar un factor que explica esta situación, es la caída brutal de la popularidad de Dilma. Por un recorte enorme o por una contrapromesa de campaña. Bueno, es en realidad la combinación de un ajuste fiscal que es contrario a lo que se prometió en la campaña, pero que además tiene el efecto de profundizar una crisis económica que Brasil ya venía sufriendo. El efecto inmediato del ajuste el año pasado fue una caída del Producto Bruto Interno del 3,5 y entonces el Partido del Movimiento Democrático Brasileño pone en juego su propia supervivencia, porque al decidir ir contra Dilma, lo que está haciendo es ofrecer en bandeja de plata la cabeza de la presidencia
de la presidenta para que el próximo gobierno, que tal vez sea del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, tenga en cuenta al PMDB y lo siga manteniendo en el gobierno. El PMDB ha estado ininterrumpidamente en el gobierno desde 1985 ahora, con cualquier presidente. Gabriel, obviamente que es una mancha histórica tremenda para el país brasileño, sabiendo la crisis institucional que genera que suspendan a una presidenta electa. ¿Cuál es el camino a Brasil? Después te quiero preguntar por Argentina, veo, pero ¿cuál es el camino que sigue? ¿Es un corte neoliberal, como se señala? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque la reconstrucción, digo, de haber asumido el vicepresidente, atacando lo que decía en el discurso, en el informe que veían recién, contra este recorte, contra la inflación de 2 dígitos, contra los problemas de salud que tiene en este momento la salud pública de Brasil, no es algo que se pueda paliar de un día para otro. Digo, es un proceso que es largo y que va a estar bajo la mira constantemente, no solamente de aquellos que apoyan a Dilma o que han salido a la calle manifestándose a favor de Dilma, sino también de los propios medios de comunicación, o la justicia, o la Policía Federal, que son parte de la contra, ¿no?, de Dilma Rousseff. Efectivamente, y te agregaría de la gente que apoyó el impeachment a Dilma, y como lo demostraron en algunas manifestaciones, echando a los dirigentes opositores de esas manifestaciones, también de los que apoyaron el impeachment, porque aquí lo que hay que evitar es este espejismo de que el cambio de presidente le restituye inmediatamente legitimidad al gobierno de Brasil. Creo que el déficit de legitimidad que tiene el gobierno brasileño y que lo ha mostrado incapaz de afrontar la crisis económica bajo la presidenta Dilma Rousseff, no se resolvió mágicamente con su reemplazo, y esto va a ser algo con lo que va a tener que lidiar Temer, que en sus primeros anuncios no parece estar anunciando nada muy distinto de lo que Dilma ya hizo a principios del 2015, y esto también es lo curioso de la situación. Temer hace un discurso que no es el discurso de un vicepresidente que reemplaza a su compañera de fórmula, sino prácticamente de un presidente que viene de ser electo contra el gobierno anterior, lo cual no es la situación que se vive. Y por el otro lado, en los pocos anuncios o en las pocas insinuaciones de política económica que él adelanta, está de alguna manera proponiendo algo de lo cual la propia Dilma, al reemplazar a Joaquim Levy, su ministro de Economía, se había dado cuenta que no había funcionado durante el 2015. Así que... la pregunta es, más allá de esperar, obviamente, lo que estás diciendo, cuáles son las repercusiones que tenga socialmente, que es lo que más caliente está hoy en Brasil. ¿Cuál va a ser la relación de Temer con Mauricio Macri? O vamos a ponerlo así, Brasil-Argentina. ¿Qué va a ser el vínculo sabiendo que nuestra industria depende tanto de Brasil, sabiendo también que, por ejemplo, la industria automotriz es la que más exporta y la que más afectada está en este momento con algunas suspensiones de turnos, porque Brasil es uno de los países que más importa, y sabiendo la crisis económica que presenta, digo, la perspectiva es al menos complicada. ¿Cuál va a ser la relación y cómo va a implicar esto en la Argentina? Yo creo que la relación en lo sustantivo no va a cambiar mucho, porque lo que resulta decisivo para la relación es que en la medida que Brasil retrocede, hay un costo que evidentemente paga Brasil en primer lugar, pero inmediatamente paga en segundo lugar la Argentina. Entonces, más allá de la relación entre presidentes, lo que es decisivo aquí es si la economía brasileña recupera o no recupera dinamismo. La relación entre gobiernos yo creo que va a seguir teniendo cierta normalidad, pero también el gobierno de Temer, igual que el gobierno de Dilma, que estaba prácticamente concentrado en el 100% de sus recursos y de sus preocupaciones en la escena doméstica, es un presidente que va a estar muy preocupado también por consolidar su poder y que va a tener muy poca capacidad de tener grandes iniciativas de política exterior. Yo creo que el factor decisivo aquí sigue siendo mucho más que que la relación política entre presidentes, incluso hasta la relación personal entre presidentes, sigue siendo el nudo económico, que es lo que ha llevado a este final de Dilma, porque no es solo la obvia conspiración de la que participaron la oposición y parte de sus aliados en el gobierno para tumbar a Dilma Rousseff, sino la economía la que está por detrás de esta crisis. Dilma fue la señalada por Lula da Silva después de su presidencia, que se fue con una imagen bastante positiva, para continuar al menos con parte del modelo que había planteado. ¿Cuál es la figura de Lula da Silva hoy? ¿Cómo se ve? Porque hace poco conocíamos parte del video, las implicaciones, donde Dilma intentaba nombrarlo como funcionario para poder rescatarlo, por así, en una comunicación telefónica que se filtró de procesos de juicios, para limpiarlo, dar una protección por lo menos ante fueros y poder apartarlo. ¿Cuál es la relación de Lula da Silva hoy en la política en Brasil? Bueno, sigue siendo el político más popular de Brasil, y las encuestas de intención de voto que le preguntan a la gente por una hipotética elección que se realizara hoy, lo muestra prácticamente empatado en el primer lugar con Marina Silva, una de sus exministras y hoy dirigente opositora. Increíble.
Bueno, es una imagen que de todas maneras hay que decir que ha sufrido tanto por el deterioro general de la imagen de Dilma, que como bien lo señalabas vos, es su ahijada, del pobre desempeño del gobierno del Partido de los Trabajadores, sobre todo en los últimos 2 años, y también por el efecto de las investigaciones de corrupción. Muchos señalaron a Dilma Rousseff como la mujer de gestión y sin carisma, y a Lula da Silva como el hombre del carisma sin tanta gestión. Era como una mujer muy fría, muy estructurada, más que ya no te acordás prácticamente con su dureza a la presidenta de Alemania, y a Lula da Silva con una cercanía con el pueblo, con una cuestión mucho más afable a nivel de su discurso. ¿Pensás que eso también impactó a la hora de ajustar un poco las tuercas en la economía? Bueno, eso evidentemente ha sido un factor. Dilma careció del carisma, carece por naturaleza del carisma de Lula da Silva, y uno podría contrafácticamente especular que la situación de dureza económica que ha vivido Brasil los 2 últimos años se trasladan a su carácter, digamos. Exactamente, sí. Y hubiera sido tal vez más sencilla de llevar adelante con un presidente que transmitiera lo que transmite Lula, y que evidentemente es intransferible, como lo es el carisma de cualquier líder político. En cuanto a esta oposición de lo carismático y la gestión, no hay que olvidarse de que Dilma fue una funcionaria clave de los gobiernos de Lula, es decir, que ella ya tuvo esta función más gerencial en hacer que las cosas funcionaran de manera más racional, pero evidentemente es un liderazgo al que le faltaban algunos atributos para afrontar una situación negativa como la que le tocó afrontar a ella. Recordemos también que Lula, muy a principio de su mandato, afrontó el escándalo enorme de corrupción que representó la investigación sobre el mensalao, los pagos a diputados propios y opositores para que aprobaran leyes y acompañaran al gobierno en el Parlamento. Fue una crisis que desde el punto de vista de lo que hoy es la operación Lavallato, que también investiga la corrupción de la empresa Petrobras y su asociación con empresas privadas, Lula fue capaz de sobrellevar eso y de sobrevivir 2 mandatos a esa crisis. Mientras que en el caso de Dilma, la ruptura de la coalición gubernamental, la investigación de la operación Lavallato y la crisis económica la llevaron a este callejón sin salida, donde se ha quedado prácticamente sin otro aliado que el Partido de los Trabajadores y algunos pequeños partidos a la izquierda del Partido de Trabajadores que también formaban parte del gobierno. Te agradezco, Gabriel, por haber venido. Un placer enorme, siempre muy claro. Gracias por la invitación. Un placer enorme. Hacemos una pequeña pausa, va a ser muy cortita y ya seguimos con más Remix de Noticias. No te vayas, dale.